Listo. Ahí lo tengo, pero ahora muy bien. Bienvenidos todos y todas. Es un gusto para nosotros como comité del Colegio Mediadores que trabaja en especial con las personas mayores. Somos un comité que partió el año pasado de acceso a la justicia y derechos humanos para personas mayores. Y nuestro trabajo el año pasado fue involucrarnos con las temáticas que abordan a las personas mayores. Eh, y lo hicimos hacia adentro. Dijimos, bueno, ¿cómo hacemos esto? Como mediadores, ¿qué hacemos para poder abordar de mejor forma las temáticas que involucran a las personas mayores? Y desde ahí nos informamos de distintos ámbitos y dijimos, este año queremos hacer algo, pero para abordarlo con todas las personas que nos quieran escuchar, porque es importantísimo que tengamos conocimientos para efectos de poder enfrentar las situaciones, abordarlas y ayudar, apoyar y proteger a las personas mayores. Así que este año comenzamos con nuestros conversatorios, que es uno mensual, es el primer mes, el primer jueves de cada mes, así que desde ya, muy invitados todos para que agenden el primer jueves de cada mes, porque vamos a tener aquí un conversatorio entretenido, calentito, como decía la Marcela, para que podamos tener información, conocimientos que nos permitan conocer cómo es la vida de las personas mayores y cómo queremos llegar para allá. ¿Ah? Así es que lo primero que les pido es que por favor mantengamos los audios en silencio para que podamos escuchar de la mejor forma a nuestra querida expositora. Vamos a hacer las preguntas cuando ella termine de exponer y ahí van levantando sus manitos para que esto se transforme en un conversatorio, en algo entretenido, en algo bonito que podamos lograr comunicarnos, conocernos y exponer nuestros sentires también en relación a esta temática. ¿Ya? Les reitero, por favor, mantener silenciados sus audios para que podamos escucharnos de la mejor forma posible. Y bueno, ahora voy a partir entonces por presentar a nuestra querida invitada, Marcela Villar Teneo, que ella es periodista de la Universidad de Santiago de Chile, magíster en comunicación periodística, institucional y empresarial de la Universidad Complutense de Madrid. Además, especialista en desarrollo comunitario por la Universidad Autónoma de Querétaro, en México, consultora acreditada en responsabilidad social empresarial y desde el año 2023 con un proyecto personal llamado La Ruta del Olvido, una propuesta informativa sobre Alzheimer y otras demencias con las que pretende concientizar, romper mitos y entregar herramientas a familias que transitan por este mismo camino. Con mucho, mucho, mucho cariño, les dejo ahora para la presentación de nuestra querida Marcela Villar. Muchas gracias, Marcela, por estar esta tarde. Muchas gracias, Pamela, por la invitación. Gracias a la gente por sumarse desde distintas ciudades de Chile con el frío que hace. Así que agradezco enormemente la participación, agradezco enormemente el interés que siempre ha tenido la corporación en recoger las distintas visiones que hay con respecto a la tercera edad, las distintas realidades y justamente sumar. Así que agradezco infinitamente la invitación. Bueno, este tipo de conversatorio siempre lo empiezo con un pequeño ejercicio de empatía. Me gusta que nos pongamos un poco en el lugar y me gustaría que pudiéramos recordar alguna situación de olvido que hayamos tenido en las últimas semanas. Tal vez que olvidamos eh, los lentes y los andábamos buscando desesperadamente y los teníamos puestos, me ha pasado varias veces. O que llegamos a la cocina y no sabemos a qué fuimos. eh, o que olvidamos los nombres de las personas, o que olvidamos lo que vamos a decir, las palabras. Eh, bueno,
Incluso a mí me ha pasado, supongo que ustedes también, con esta vida agitada y de loco, que uno llega a un lugar y uno no sabe cómo llegó. No sé si a ustedes les ha pasado, pero así como esa situación de que no estás en el aquí y en el ahora, entonces llegas al lugar y dices, ¿cómo manejé o cómo llegué aquí caminando si no me di ni cuenta? El camino que hice para estar ahora en este lugar. Bueno, supongo que, sin ánimo de querer leerles la mente, pero supongo que ustedes, cuando vivieron esas situaciones, porque a mí también me ha pasado muchas veces, sintieron preocupación, sintieron rabia a veces, ¿Hasta porque uno dice, ahí? pero ¿cómo no estoy en el Déjala hasta aquí y en el ahí. ahora? Debe faltar poco ya. Eh, Sintieron también rabia, como les decía, preocupación, rabia, pena, de decir, chuta, ¿qué me está pasando? ¿Cuánto falta? Y esto se puede deber a muchas cosas. No sé si podemos mutearnos. Germán, creo, si pudieras mutear. Y Germán, si pudieras mutear tu micrófono, te lo agradecería. Ahí ya muteé. Porfa, muchas gracias. Bueno, como les decía, sentimos mucha pena, sentimos mucha rabia cuando nos ocurren estas cosas. Comenzamos a preocuparnos y a decir qué nos está pasando. Bueno, hay que decir que se debe a muchos factores los olvidos. Se debe en algunas ocasiones a que no tenemos una alimentación saludable, a que estamos con un déficit de vitamina B12, B9, B6, tal vez no estamos comiendo suficiente pescado, no estamos comiendo suficiente palta, suficiente huevo, y eso hace que tengamos estos lapsus de memoria. Se puede ver también a que estamos tal vez en una situación de estrés y tal vez estamos tomando algún tipo de ansiolítico, algún tipo de antidepresivo, y esos medicamentos también originan ciertos lapsus en la memoria. Se puede deber también a que estamos intoxicados de cortisol, a que estamos hasta aquí, siempre en modo alerta, estamos continuamente con un estrés continuo y eso también hace que nuestro cerebro trabaje de manera errática. Pero si tenemos más de 60 años, uno de cada 10 personas, este tipo de situaciones no se va a deber ni a falta de alimentación, ni a la ingesta de medicamentos, ni al estrés. Se va a deber a que son los primeros síntomas de una demencia. Se habla de uno de cada 10, en el caso de los mayores de 60, en el caso de los 80 se duplica y estamos hablando de 2 de cada 10, aunque hay organizaciones que hoy están hablando de 6 de cada 10. Ojo, la cifra se ha ido incrementando rápidamente en los últimos años. Esta enfermedad además hay que pensar que no solamente afecta a la persona que padece demencia. Esta enfermedad afecta a la familia y por lo tanto esta cifra se triplica o se cuatriplica. Bueno, Pamela lo sabe, este conversatorio está enfocado porque yo soy hija de una persona que tiene demencia, que tiene Alzheimer, y en base a esto, a esta vivencia personal, es que yo creo esta ruta del olvido, que es una propuesta informativa que está en TikTok, que está en Instagram, que está en Facebook, y que lo que pretende justamente es concientizar sobre un tema, y el conservatorio es un relato bastante íntimo, bastante en primera persona, porque es una situación que nos ha afectado directamente como familia. En el 2015, mi papá es diagnosticado de Alzheimer. Mi papá ya venía con un deterioro cognitivo leve, diagnosticado en el 2013, diagnóstico que había sido, la verdad es que poco valorado por mi papá, estaba preocupado y todo, pero bueno, en ese minuto la persona que le hizo el diagnóstico, el neurólogo le dijo, esto puede desencadenar en una demencia como no puede desencadenar en una demencia. Así que en el 2015 la verdad es que teníamos bastantes esperanzas de que esto no fuera así, pero bueno, la realidad fue otra. Y bueno, comenzó esto que le he llamado la ruta del olvido, que es un camino que tiene distintas estaciones. Tal vez la gente que me está escuchando conoce, ha vivido una situación similar. Su padre, su madre, su tío, su abuelo, el vecino, vive en una situación de demencia. Y cuando hablo de demencia, recordemos que la demencia es una enfermedad neurodegenerativa
con un deterioro cognitivo mayor, y de la que más conocemos es de la enfermedad de Alzheimer, que es la que tiene mayor prevalencia, pero también está la demencia vascular, que es una demencia que comienza muy rápidamente y que tiene como antecedentes las enfermedades cerebrovasculares. Está también la demencia frontotemporal, que hoy es conocida por el caso de Bruce Willis, esta demencia que genera afasia, genera problemas de comunicación, que fue uno de los primeros síntomas que manifestó el actor y que por eso tuvo que dejar rápidamente la actuación. Son más desinhibidos, tienen distintos tipos de trastornos de comportamiento en el caso de la enfermedad de la demencia frontotemporal. Está también la demencia con cuerpos de Lewy, que es la demencia que tuvo Robin Williams. ¿Se acuerdan del actor que se suicidó? Bueno, él había tenido un diagnóstico errado, le habían dicho que tenía Parkinson, pero finalmente cuando le hicieron la autopsia detectaron que él tenía demencia con cuerpos de Lewy y que esta enfermedad lo que causa son muchos delirios, mucha ansiedad, y eso ocasionó este mal diagnóstico, ocasionó que no tuviera un tratamiento oportuno, por lo tanto desencadenó en una serie de situaciones conductuales que lo llevaron a el suicidio. Pero él tenía demencia con cuerpos de Lewy. El Parkinson en alguna fase de la enfermedad ya más avanzada también genera algún tipo de demencia. Pero bueno, en el caso particular, en esta ruta del olvido ha sido la ruta del Alzheimer en el caso de mi papá. Y en estas estaciones que yo les comentaba, que son muchas, pero que siempre me gusta remarcar tres, que son las que yo creo que las más significativas en el transcurso de la enfermedad, que es la negación. Esta primera estación de negación donde mi papá negaba la enfermedad, nosotros negábamos la enfermedad y comienza esta travesía por, yo creo que fueron 8 o 10 neurólogos para confirmar el diagnóstico, y lo que tal vez le sucede, y hablando con mucha gente que tiene familiares con demencia, en esta primera etapa uno empieza a decir, oye, pero ¿por qué los olvidos son selectivos? Se acuerda de una cosa, no se acuerda de otra. Entonces uno empieza a dudar que si realmente está enfermo o no está enfermo. Y bueno, 8 o 10 doctores ratificaron que la enfermedad estaba. eh, y que por lo tanto ya no podíamos seguir negándola. Y comienza también la negación incluso por parte de los profesionales médicos. Nos pasaba mucho y bueno, nos sigue pasando, ahora es menos notoria la situación porque antes era, mi papá entraba como un adulto funcional a una consulta. Era una persona que era recibida por el cuerpo médico, buenas tardes, don Héctor, ¿cómo está? Adelante, y en el momento en que le aplicaban el test mental y comprobaban que su diagnóstico era Alzheimer, ya no se dirigían a mi papá, se dirigían a nosotros, ya no se despedían de mi papá. Era como si mi papá hubiese desaparecido, se hubiese desfigurado delante de ellos, y esto ustedes que son los mediadores que trabajan con el adulto mayor, que trabajan con el tema, con personas que deben llegar por temas de demencia, eh, deben haber bastantes situaciones tal vez de violaciones a derechos patrimoniales, una serie de situaciones que ocurren por el tema de la demencia. Por favor, saluden, por favor, están presentes, están ahí. Para nosotros era demasiado chocante y demasiado triste ver, y sobre todo para mi papá en ese minuto, que todavía tenía conciencia y todavía podía percibir este tipo de situaciones, saber que él entraba, lo saludaban y que al irse ya ni siquiera se despedían de él. Comenzamos también a tener la negación de amigos, de cercanos, porque la casa estaba llena, y cuando mi papá comenzó con la enfermedad, la casa se tornó vacía. Ya no había amigos, no había cercanos, la gente ya no quería compartir con él. Comenzaba esta negación del entorno. Es una enfermedad que en muchos casos es muy solitaria. Es una soledad, es una soledad que se vive no solamente en el entorno, sino que incluso en la misma familia. Por suerte no es mi caso, pero en el caso de muchas otras familias comienzan las pugnas entre los hermanos,
comienzan las peleas por ver quién cuida, quién se hace cargo del familiar que padece de demencia, y comienza entonces esta negación por parte del entorno. Y después ya llega la segunda estación, que es la estación que le denomino del miedo, donde comenzamos a tener miedo de qué significa esta enfermedad, porque esta enfermedad de una u otra manera sigue siendo muy desconocida. Se habla de la pérdida de memoria, pero no se habla de otro tipo de síntomas. No se habla de los trastornos emocionales y del comportamiento que tiene el paciente. Muchas veces sí se asocia a que el paciente se torna más agresivo, pero en otros no se habla en otras ocasiones de que el paciente también se pone más depresivo, más ansioso, más desinhibido. En algunas demencias, como la demencia frontotemporal, ocurre mucho que pierden todo pudor, y en el Alzheimer también ocurre mucho. Entonces, bueno, comienza este miedo de no saber a qué nos enfrentamos, este miedo también, que también le ocurre al paciente. Ojo, porque hay especialistas, e incluso he escuchado algunos especialistas muy connotados a nivel internacional, que hablan de que el paciente no se da cuenta de la situación. Efectivamente hay un síntoma que se llama anosognosia, en el que el paciente no logra identificar no logra identificar lo que le está pasando. Pero en una etapa temprana, el paciente sí se da cuenta. Y sí se da cuenta que está viviendo en esta situación donde finalmente ni siquiera está en el aquí y en el ahora, porque no sabe qué es lo que está pasando. Eh, de hecho, hoy justamente subí en TikTok un fragmento de un documental que le hicieron a Carmen Elías. Carmen Elías es una española, actriz ganadora de Goya, muy reconocida en España, que desde el 2019 está diagnosticada con Alzheimer. Ella ya hizo un libro, hizo un documental sobre la enfermedad y dice que es terrorífica, porque finalmente ella se está dando cuenta que está perdiendo la memoria. Ella se está dando cuenta de que hace cosas que no tienen sentido. Entonces, es terrible. Yo recuerdo, y siempre me gusta contar esto porque creo que grafica tan bien la situación, grafica también lo desgarrador que puede ser la enfermedad. Yo recuerdo en algún minuto, mi papá ya llevaba, esto fue en el año 2021, mi papá ya llevaba mucho tiempo con la enfermedad, 6 años, 7 años con la enfermedad, todavía seguía siendo independiente de cierta manera, podía todavía comer solo, vestirse medianamente solo, y bueno, fuimos a tomar once a un lugar. Y mi papá con el ruido, porque ojo, ahí el ruido también los desquicia bastante, no es bueno estar en lugares, y yo después logré identificar este tipo de situación, pero en ese minuto no lo sabía, nadie me lo había dicho además, que el ruido es un potenciador justamente de este trastorno conductual. Y bueno, con el ruido comenzó a tener conductas muy erráticas, tan erráticas que empezó a golpear a la gente que se le acercaba, comenzó a tirar las sillas que habían en el lugar, y sale caminando muy rápido. Yo no quise acercarme a él porque sabía que no iba a ser mucho aporte, al contrario, me iba a rechazar, y preferí seguirlo por la calle. Mi papá caminaba muy rápido, entonces lo seguí, y en algún minuto le empecé a decir: papá, por favor, regresa. Entonces me empezó a decir: es que yo no sé dónde voy, y en algún minuto se pone a llorar en medio de la calle y me dice: tengo la sensación de que me estoy volviendo loco y lo único que quiero es morirme, gritándome además. Siento que no, que estoy perdiendo la razón, que no sé quién soy ni dónde estoy. Y fue desgarrador porque la verdad es que sentí tanto, primero sentí el miedo en él,
el miedo de sentir que él mismo se estaba dando cuenta que se estaba desfigurando, que se desfiguraba su personalidad, su ser, sus recuerdos. El miedo también que sentí yo de sentir que lo estaba perdiendo. En ese minuto todavía me conocía, todavía sabía quién era yo. Tal vez a veces podía olvidarlo, pero en general lo recordaba. Em, en ese periodo comienza también el miedo a cosas tan cotidianas como no saber cómo quitarle las llaves del auto, como no saber cómo decirle que ya no puede salir de la casa solo, que ya no puede manejar dinero, que ya no puede firmar nada. Y esos miedos que uno parecen tan aterradores y incluso generan el insomnio porque uno piensa cómo voy a enfrentar esta situación, porque cuando uno la enfrenta comienzan las peleas, comienza la confrontación, la discusión. Obviamente él se sentía todavía un ser autónomo y bueno, la vida es súper sabia y estos miedos y estas aprensiones comienzan a desvanecerse y el quitarle las llaves al parecer fue una situación más orgánica y más fácil de lo que hubiésemos pensado. Em, y también comienza el miedo en esa etapa a perder la paciencia. Eh, la persona que tiene demencia, la persona que tiene Alzheimer en este caso, es una persona que repite 1500 veces lo mismo y que te dice me quiero ir de mi casa y está en su casa y me quiero ir de mi casa y está en su casa y que te puede decir que no comió cuando ya comió y que te vuelve a decir que tiene hambre y te vuelve a contar la misma historia y te vuelve a preguntar a qué hora va a llegar tal persona y a qué hora va a llegar. Y uno piensa que va a perder la paciencia, que ya no puede más. Pensemos que esta es una enfermedad, lo decía al comienzo, que afecta a la persona que está padeciendo demencia, pero también afecta a la familia. También afecta la salud mental, la salud emocional, la salud física de la familia. Em, las cuidadoras de personas con demencia generalmente sufren de cefalea, sufren de ansiedad, sufren del síndrome del cuidador quemado, porque es una labor 24/7. 24/7. Yo recuerdo en un momento, bueno, yo cuidé a mi papá durante 4 años y recuerdo una noche en que yo pensé que estaba durmiendo, que estaba tranquilo, y claro, yo me quedé dormida, me descuidé y al otro día mi papá tiene la oreja partida acá, pero literalmente partida, lleno de sangre. Hasta el día de hoy, que ya han pasado 3, 4 años, bueno, tuvo que recibir punto, yo no sé qué fue lo que pasó con mi papá. Nunca supe qué fue lo que pasó con mi papá en esa noche, dónde se cayó, dónde se pegó. No logramos encontrar huellas porque dijimos, bueno, va a quedar en alguna parte en el piso, en alguna parte en el baño, tiene que haber sangre. No había sangre solamente en la cama y era imposible que en la cama se rompiera la oreja. A lo que voy es que es una tarea 24/7. Uno se descuida un minuto y pueden pasar situaciones como la que le ocurrió a mi papá en la oreja y que afortunadamente fue algo simple, que recibió simplemente sutura y ya. Pero es una labor bastante compleja. Está el miedo también a poder solventar la enfermedad económicamente. Pensemos que efectivamente el Alzheimer hoy forma parte de las prestaciones GES. Es el GES 85 y existen desde tratamientos con terapeuta ocupacional, desde el tratamiento farmacológico y no farmacológico está dentro de la canasta de prestaciones. Pero ¿y qué pasa con los pañales? ¿Qué pasa con los suplementos alimenticios? ¿Qué pasa con los cuidadores en el caso de que no pueda haber una cuidadora, un cuidador o cuidadora familiar? ¿Cuánto cuesta un cuidador? 45, 35, desde 35 mínimo el turno. Y en muchos casos se necesitan 2 personas porque obviamente tienen que cubrir todo el día. Estamos hablando de mínimo 70.000 pesos diarios.
Es una enfermedad carísima, carísima. Y eso es cuando están en una situación todavía de cierta autonomía. En el caso hoy de mi papá, en el caso de mi papá hoy necesitaría 2 o 3 personas en turno, porque ya no camina, porque ya está en una situación compleja a nivel física, a nivel físico y por lo tanto una cuidadora no da abasto. Eh, entonces estamos hablando de una enfermedad muy, muy cara. Em, una enfermedad además pensemos cuánto cuesta un neurólogo hoy. Pensando que además en el sistema público a veces, incluso les doy el ejemplo así claro, mi papá se atiende en el Instituto de Geriatría. Hace 4 o 5 meses que estamos esperando una hora. Y me la reprograman porque me dicen es que en época de invierno los neurólogos no pueden atender si tienen algún síntoma de resfrío. Y por lo tanto no pueden atender y las horas de telemedicina son bastante escasas, entonces, no hay hora. Y no hay hora desde marzo, febrero, marzo. Hay que ver que no puedan atender porque hay que... Entonces, si uno quisiera llevarlo a un neurólogo particular, ¿cuánto cuesta un neurólogo particular hoy? Mínimo 70.000 pesos. 60, 70.000 pesos. Entonces, estamos hablando de una enfermedad muy, muy cara. Incluso hace algunos meses apareció un reportaje en el New York Times que hablaba sobre uno de los primeros síntomas de la enfermedad, y ojo acá, uno de los primeros síntomas de la enfermedad era que la persona con demencia comenzaba a tener deudas y comenzaba a tener muchas deudas justamente porque no recordaba pagar, porque no recordaba pactar, y estas deudas se traspasaban a la familia y eran deudas impresionantes, impresionantes, y que además, y que voy a contar aquí una experiencia personal, eran deudas que en algunos casos uno no sabe cómo lidiar porque no hay protocolos dentro de las empresas para poder uno hacerse cargo de la situación. ¿En qué sentido? Mi papá tenía un plan empresa. Voy a decir la empresa porque la verdad es que creo que se lo merece. Entel tenía un plan empresa con Entel. La empresa de mi papá, la pyme, todavía sigue funcionando de cierta manera, entonces no podíamos cerrar el plan empresa, pero por temas de gasto y todo lo tuvimos que cerrar. Fuimos a Entel en reiteradas ocasiones y nos dicen, es que no sabemos, o sea, necesitamos un poder de él para cerrar. Yo les llevo el poder que tengo, eh, es que eso nos sirve. Nos sirve aquí en Antel ese poder. Oye, pero he hecho trámites en el banco, he hecho trámites en gobierno, ¿por qué me dices que no sirve ese poder? No sirve el poder que tú me estás presentando, que era un mandato general, y aquí, bueno, los abogados pueden decir, era un mandato general que me había servido en un montón de instituciones, pero que en Entel no me sirvió. Y me dijeron que no, y que no, y que no. Entonces yo le dije, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Porque yo necesito cerrar el plan empresa. Mi papá no puede venir presencialmente ni tampoco telemáticamente a cerrar la cuenta. Entonces, ¿qué hago? Es que no existen protocolos dentro de la empresa para este tipo de situaciones. Entonces le decía, no te puedo creer que no existan protocolos dentro para este tipo de situaciones cuando estamos hablando de que hay una población importante que padece algún tipo de demencia, pero no solamente que padece de algún tipo de demencia, sino que padece algún tipo de enfermedad que lo incapacita a venir presencialmente a hacer el trámite. Y me dijeron algo bastante funable, la verdad, esa es la palabra. Me dijeron, ¿sabe lo que vamos a tener que hacer? Vamos a tener que considerar como si su papá estuviera muerto. Y vamos a tener que hacer el trámite como si su papá estuviera muerto. Entonces, la verdad es que me pareció insólita la respuesta, además de agresiva y violenta. Porque yo les decía, no puedo creer que una empresa de esta envergadura no tenga un protocolo en este tipo de casos. Entonces tuve que llevar un certificado médico, bueno, tuve que llevar una serie de documentación. El certificado de función tuve que reemplazarlo por el certificado médico, pero no había protocolo. Y
se tardaron un montón y mientras se tardaban, la deuda crecía. Y así ocurre en muchas empresas del retail, donde uno no sabe cómo hacerlo porque además eres cuidadora y estás el tiempo completo con tu familiar, pero además te tienes que hacer cargo de ir a estas oficinas y de ver cómo solucionas el problema económico, pero que además no te facilitan la vida, sino que al contrario, te ponen una serie de trabas y te prolongan el tiempo de respuesta y con esa prolongación de tiempo de respuesta se va prolongando y se va incrementando la deuda. Entonces, es impresionante y es impresentable que este tipo de situaciones ocurran. Y bueno, en esta ruta del olvido viene una etapa que yo creo que es la etapa más terrible, esta estación que le llamo yo que es la estación del dolor, el dolor por los duelos. Entrevistando a Alejandra Pinto, que es psicóloga de la unidad de memoria del Hospital Salvador, ella me decía, el Alzheimer o cualquier otro tipo de demencia es terrible porque es una enfermedad de duelos constantes. Tú ves que tu familiar va perdiendo cada cierto periodo una habilidad o una característica. Y tú ves que ese familiar que antes era bueno para la talla, que se reía, perdió ya el sentido del humor. Que ese familiar que era brillante en las sumas, en las restas, ya no sabe, que no sabe ni siquiera contar hasta 10. Ese familiar que antiguamente resolvía conflictos y era capaz de poder unir a la familia, hoy no tiene poder no tiene juicio, no tiene razonamiento, porque como les decía, no es solamente la pérdida de la memoria. Entonces, comienzan estos duelos que va uno tras otro, y cuando uno siente que se recuperó de uno, viene el otro, y viene nuevamente el dolor, nuevamente la angustia, nuevamente la pena, y y se suman dolores. En el caso nuestro, hace aproximadamente un año, tuvimos que vivir también el dolor de la institucionalización. Mi papá comenzó con periodos de mucha agresividad, poniendo en riesgo su vida y la vida de los demás. Mi mamá es una persona con discapacidad motriz, entonces el tenerlo cerca de mi mamá era un riesgo para ella y para él también. Era un riesgo también tenerlo en una casa, en el caso de mi casa que tengo niños, también era un riesgo para mis hijos. Y tuvimos que tomar la difícil y dolorosa, porque a veces la gente dice, oye, esto es tan fácil, y los tiraron, los abandonaron. Nos tuvimos que poner en la difícil situación de decir a mi papá, realmente necesito un lugar donde no haya ruido, donde haya una rutina estricta y donde no pongamos en riesgo, donde haya especialistas que justamente manejen esas situaciones de riesgo. Y lo tuvimos que institucionalizar. eh, que ha sido un periodo muy, muy triste, muy doloroso, de mucho acompañamiento. Mi papá no ha pasado una semana, no ha pasado 3 días en que esté acompañado por alguien de su familia. em, pero ha sido un periodo triste porque es difícil también soltar el cuidado. Es difícil también dejar de estar al lado de la persona que amas y que sientes que está bajo tu responsabilidad y protección y darle esa misión a otras personas. Es súper difícil. Entonces viene esta etapa del dolor y desde esta etapa del dolor profundo, genuino, desgarrador, diría yo, eh, nació también este compromiso de querer ayudar, de querer que a otras personas no le pase lo mismo que te pasó a ti. Recuerdo cuando en una sesión con el fonoaudiólogo, bueno, las personas que tienen Alzheimer, que tienen demencia en general, sufren mucho de disfagia, comienzan a tener problemas para tragar. Eh,
Y bueno, en estas sesiones con el fonoaudiólogo me dice, Marcela, mira, hay que hacer esto otro, pero ya no lo hicimos, ya no lo hicimos. Entonces le dije, pero ¿por qué ya no lo hicimos? Porque esto te lo debería haber dicho el neurólogo, esto te lo debería haber dicho el geriatra y deberías haberlo hecho en tales y tales tiempos y ya no lo hicimos. Y tu papá ya perdió esa habilidad. Ese dolor profundo de sentir que había perdido el tiempo y que nadie me había avisado, nadie me había advertido de esta situación, fue como primero un balde de agua fría, un dolor y decir, no quiero que le pase a otra persona. Y a partir de eso dije, la gente tiene que estar informada, tiene que conocer qué involucra la enfermedad. Tenemos que romper mitos con respecto a la enfermedad porque también mucho pasa, y todavía pasa incluso en los medios de comunicación, de que se habla de demencia senil. No es demencia senil. En la edad, claro, es un factor importante de riesgo para tener demencia o tener una enfermedad, un deterioro cognitivo mayor, pero no es la única. Vemos a muchos adultos mayores funcionales, con proyectos todavía de vida, súper activos, demostrándonos que son grandes. Entonces, la edad no es no le podemos poner a una enfermedad la edad como una y la única razón o causa de la enfermedad. Entonces, creo que en ese caso es súper importante que y pasa mucho todavía, ojo, en los grupos de demencia a los que he asistido, he escuchado mucho a familiares que dicen, no, es que mi papá o mi mamá tiene demencia senil. No, no tiene demencia senil. Hay que buscarle el apellido a esa demencia, pero ocurre mucho de que los médicos prefieren simplemente decir, su papá ya es viejo, es vieja, ya tiene demencia senil, ya no es importante indagar qué tipo de demencia, tiene demencia por la edad, y eso no es así. Entonces, creo que hay muchos mitos, creo que em, hay muchas falsedades y hay muchas desinformación con respecto a la enfermedad. Y en esos vacíos justamente de información es que yo dije, bueno, tengo mi responsabilidad social y quiero venir a dar a conocer, a concientizar, a hablar con especialistas, a también yo misma conocer el camino que voy recorriendo, como no quiero que me ocurra de nuevo lo que me dijo el fonoaudiólogo, entonces quiero aprender de este camino en el que mi papá es el protagonista, pero que yo voy de la mano con él. Entonces también ha sido un proceso como de autoexploración y bueno, a partir de eso surge esta ruta del olvido, que como les decía, ustedes la pueden seguir a través de Facebook, a través de Instagram y a través de TikTok, que increíblemente fue la red social que menos quise, pero la que más me ha dado resultado, la que he tenido más interacción, más seguidores, y que la gente está justamente ansiosa de conocer y de saber qué pueden hacer justamente para habilitar los lugares, porque también desde esa información, cómo podemos habilitar para que el lugar donde vivimos sea un lugar seguro. Recordemos que las personas que tienen demencia también sufren la pérdida no solamente si salen, sino que dentro del hogar ya pierden ese sentido del espacio. Hay que quitar espejos, hay que hacer los lugares más ergonómicos, hay que trabajar también y bueno, dentro de la ruta del olvido también damos esos consejos, esos tips de dónde obtener herramientas para poder hacer o habilitar para que tu hogar sea mucho más seguro. Entonces, no sé si, Pamela, podemos poner el video. De inmediato. Muchas gracias. Segundo, por favor. Bueno, después del video me gustaría que pudiéramos tener
preguntas, que pudiéramos conversar, que no fuera simplemente un monólogo. La idea también es que podamos escucharnos, escuchar esas inquietudes. em, Tal vez hay mucha gente que está aquí en este conversatorio y que ha tenido la experiencia de algún familiar con Alzheimer y sabe de lo que estoy hablando y que incluso y que puede aportar también mucho de su experiencia. Ahí no sé si se ve o se ve muy pequeño, es lo más grande que puedo ponerlo, mil disculpas. Ahí está. ¿Se ve? Sí, no sé Ya. si todos lo logran ver. Pequeño, Ojalá. pero se Ahí ve. Sí, ok. se ve, no hay problema. Ah, Se ve pequeño, pero se muchas ve. gracias. Perfecto. No se escucha, eso sí, Pame. Lo tengo. ¿No se escucha? No, no se escucha, Pame. Lo tengo con todo el volumen. Marcel, lo siento. Oh, hace un rato parece que lo escuchamos, ¿o no? Antes de que empezara el conversatorio. Creo que Lo como... tengo con todo el volumen. Yo lo escucho, de hecho. Ay, qué mal. Pucha. A ver, lo voy a poner de nuevo. Veamos, me avisan. Mm. No, no se escucha. Oh, qué pena. No se escucha. Pero bueno, si quieres Ay, qué pena que no Lo se... vamos, sí, en todo caso, para que por favor sepan, vamos a compartir esta grabación de esta maravillosa este maravilloso conversatorio a las personas que se inscribieron en sus correos electrónicos y vamos a acompañar el video. No, Ya. lo lamento. Ok, sí, no te preocupes, son cosas que pueden ocurrir. Así que bueno, van a tener ahí el video, los invito también a sumarse en las redes sociales. Eh, Como les decía, este es un relato íntimo, un relato en primera persona, que pretende dar a conocer esta realidad, una realidad para los que no tienen voz y lamentablemente para los que olvidan, pero yo creo que los que más olvidamos somos nosotros. Los que más los olvidamos finalmente, olvidamos esta realidad somos nosotros y es una realidad que está ahí. No estamos hablando de una enfermedad con poca incidencia, estamos hablando de una enfermedad que cada vez cobra más relevancia. Hoy por hoy se está hablando del tema gracias justamente al documental La Memoria Infinita, a la vivencia de Paulina Urrutia y de Augusto Góngora, que afortunadamente pusieron este tema en la agenda, lo pusieron en el tapete, pero que sin embargo era un tema absolutamente poco informado. No sé si ustedes pudieron ver el documental La Memoria Infinita, en muchas ocasiones justamente se ve a Augusto Góngora desorientado, se ve en esta situación de desesperación a Paulina por no saber cómo enfrentar una enfermedad que nos desconcierta y donde no solamente, porque a veces mucha gente me dice, ah, pero tu papá tiene pérdida de memoria, recuerda el pasado, pero no recuerda el presente. Sí, eso puede ser en unas etapas muy tempranas, pero posteriormente la enfermedad eh, comienza a tener otros síntomas, que son síntomas que generan mucho estrés
en la familia. Comienza, como les decía, estos trastornos emocionales, estos trastornos de comportamiento, esta agresividad, la apatía, em, comienzan a tener delirios, alucinaciones, que en muchas ocasiones recuerdo algunas alucinaciones que podían ocurrir toda la noche y que uno tenía que estar toda la noche preocupada de que no se fuera a hacer daño, de que no se fuera a caer, y que él me decía, tú ves esto, mira, mira lo que está pasando, y que claro, a uno le ocasiona bastante tristeza, bastante pena. em, es difícil, es difícil. Por eso yo creo que lo que se está haciendo hoy con todas estas políticas orientadas hacia las cuidadoras, creo que va a ser un gran aporte. Esperemos que se lleven a cabo finalmente, que se hagan de la mejor forma, porque para los trastornos, en este caso de deterioro cognitivo mayor, la situación igual es compleja, la relación que se da entre el cuidador y el paciente, a veces es demasiado la dependencia que se tiene. Entonces, hay que considerar eso en las políticas públicas que se están contemplando, porque no es fácil cambiar este cuidador del paciente. Es complejo. No sé si hay alguna pregunta, si me quieren contar alguna experiencia que hayan tenido similar. em, Sí, yo no sé quiero. quién quiere hablar. Yo también. Ya, ok. ¿Quién María y empieza? después María Inés. Y María Concha parece que dijo, ¿también? Vaya levantando su manito para que vayamos por orden Que no y lo que nadie puedo se nos contar. quede sin comentarios. No se preocupe, ya las tenemos ya. O sea, María Concha, cuéntanos. Bueno, primero que nada, agradecer este tema, porque es un tema bastante relevante para abordar y, claro, como lo menciona, lo están mencionando acá, eh, lo que afecta al núcleo familiar y nadie se preocupa muchas veces del núcleo familiar, que son la parte esencial para que esta persona pueda tener una mejor calidad de vida. Entonces, Exacto. claro, visibilizar esto en las políticas públicas es tan necesario, y ojalá que pudieran darse más instancias como para ir mostrando esto, porque a mí me da la impresión que el Alzheimer, bueno, una de las demencias, igual está latente que esté en gente más joven. También empieza a edad temprana. Y ahí estar como atenta a conocer la sintomatología, el acceso también a las atenciones médicas lo antes posible. Entonces, muchas veces se desconocen estos temas. Entonces, para mí este es un tema bastante importante y vuelvo a agradecer que se ponga aquí a la mesa y podamos conversar y podamos ir sacando la experiencia de cada una de las que estamos participando y poder también ser un aporte dentro de esta temática. Muchísimas gracias, María. Muchas Y en gracias. ese punto es importante decir, cuando hablaba de la sintomatología, en el caso de la demencia, de la demencia con cuerpos de Lewy, que sufrió Robin Williams, saben que uno de los primeros síntomas que tuvo fue la pérdida del olfato. Es súper extraño. O sea, él empezó a perder, que incluso cuando estábamos en pleno COVID decíamos, oye, uno de los síntomas es la pérdida del olfato. Ojo, porque también uno de los primeros síntomas en algunos casos de demencia puede ser la pérdida del olfato. Entonces, esos síntomas que tal vez no le vamos a dar como esa coherencia o no vamos a seguir el hilo y no vamos a pensar que porque perdí el olfato estoy teniendo el primer síntoma de demencia. Algunos hablan, claro, de, no sé, el insomnio, la desorientación, y uno ahí lo vincula más. Uno dice, bueno, sí, la pérdida del sueño puede generar esta pérdida de memoria, pero la pérdida del olfato es como un síntoma súper extraño. Entonces, ojo ahí, como para también informarse como de estos primeros síntomas. Y lo otro que decía
con respecto a las familias, efectivamente, yo creo que han sido bastantes los esfuerzos que se han hecho, no sé, desde el GES 85, desde estas políticas públicas con respecto a cuidadoras, pero yo creo que todavía falta mucho porque finalmente la familia tiene que recibir esa contención justamente para extender la funcionalidad del paciente. Entonces, si no se tiene una familia contenida, si el GES no contempla también asesoría psicológica, apoyo psicológico para la familia, apoyo también médico, de terapeuta ocupacional, de toda una canasta de prestaciones para la familia, la funcionalidad del paciente no se va a extender porque el agotamiento, este síndrome del cuidador quemado es real. Entonces sí creo que es súper importante lo que tú dices, el poder generar estas políticas públicas hacia la familia. Me parece Mm. fundamental. Gracias, Marcela. Gracias, María Concha. Muchas gracias. María Inés Zavala, luego Sí. Rosita Soto y después Joana. Ya, Marcela, una sola pregunta. Quería saber, tú dijiste que en 2015 tu papá estaba, digamos, comenzando con los olvidos de las llaves, todas esas cosas. Bueno, y de repente tú dices, pasaron varias etapas, y de repente ya de frentón fue diagnosticado por varios neurólogos por Alzheimer. Ese periodo duró 1 año, 5 años, 10 años. ¿Cuánto dura ese El espacio? periodo, mira, mi papá en el 2013 recibe un diagnóstico de deterioro cognitivo leve, que Perfecto. lo puede recibir cualquier persona y que Sí, ese diagnóstico no no. siempre va a desencadenar en algún tipo de Sí, demencia. Esto fue en el 2013. En el 2015 a mi papá ya lo diagnostican con una demencia, en este caso con enfermedad de Alzheimer. 2 años se Eh, demoró. 2 años pasaron y Mm. nosotros Sí. recordando, claro, fue en el 2013, nosotros tuvimos unas vacaciones, mi papá ya comenzó a tener problemas de orientación, comenzó a tener problemas de olvido, Mm. muchos olvidos con respecto a dinero, pasa mucho. Recuerdo en algún momento que dejó plata encima del auto. Mi papá siempre usaba como un tipo de maletín pequeño y dejó el maletín arriba del auto, eso fue lo que él comentó, em, y lo perdió, obviamente. Ya nunca Obvio. más supimos de él. Y me acuerdo también una entrevista a Paulina Urrutia que ella comentaba que Augusto, y a mi papá también le pasó muchas veces, se iba en auto y no recordaba que iba en auto. Entonces se devolvía caminando o eran horas de buscar dónde estaba el auto porque no se acordaba dónde lo había dejado estacionado. Ujú. Entonces, eso le pasaba también mucho a mi papá. Cuando Paulina lo contó, yo decía, oye, mi papá es como, es un patrón común. Sí. Y la otra cosa que tú lo dices que es súper importante es el diagnóstico precoz. El diagnóstico Exacto. precoz, pero es que eso tiene que ser fundamental, porque yo también he estudiado mucho el tema porque me interesa, tal como a ti, muchas cosas. Y claro, algunos van a terminar en esto, pero otros no. Pero si tú no, el diagnóstico inicial no le haces lo que debes hacer, lo que tú acabas de comentar de la deglución. O sea, si uno no sabe esto, porque no todos los neurólogos tampoco son los apropiados. Hay neurólogos que no saben de esto nomás, pues no te enseñan, no te educan, no te orientan a prevenir lo que te va a pasar de adelante si vas a ir por ese camino. Entonces el diagnóstico precoz es fundamental para empezar rápidamente a hacer, bueno, las cosas que te dan los ejercicios, vitaminas, etcétera, para evitar caer en ese Exacto, problemático más exacto. adelante. Y la otra cosa era importante es que el ejercicio físico y el bailar es muy importante para esta persona. Bailar, 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 bailar es fundamental. Así que habría que enseñarle a toda la familia que siempre que bailen, que tengan esa instancia con eso, con ellos, porque son terriblemente, como que recuerdan, son más felices en ese minuto. Sí, Es- tienes toda la razón. Gracias. El bailar, el escuchar música. La Exacto. musicoterapia para ellos es fundamental también, es mágico. Pueden no acordarse de nada, y que nos pasó muchas veces con mi papá, no acordarse que yo soy su hija, no acordarse de nada, pero escuchar una canción y saberse la letra.
es impresionante. Y lo que hablas del ejercicio también es fundamental porque el sedentarismo finalmente es cuna también de infecciones y las infecciones son lo que lleva al deterioro mayor en una persona con demencia. Ese es como generalmente las neumonias, no sé, el que se hayan hecho un esguince o mantenerlos mucho tiempo sentados hace que finalmente comiencen a tener un deterioro físico importante. Y el tema del ejercicio, ojo acá para todos los que estamos en este conversatorio, el ejercicio se ha puesto en este minuto, las investigaciones lo están poniendo como uno de los, antes incluso que el ejercicio mental, que la sopa de letras y todo, como sí, porque la gente antes decía, no, voy a hacer sopa de letras, voy a leer y todo Sudoku. para prevenir. Hoy se sabe que hacer ejercicio previene más las demencias, el caminar, el bailar, el hacer yoga, el hacer tai chi, lo que sea, el moverse genera que el cerebro siga funcionando de mejor manera. Entonces, Totalmente. ojo ahí, antes que leer, antes que la sopa de letras, salgamos a caminar, pongamos música, bailemos un rato, eso ya está visto por Comprobado. los distintos investigadores, Sí. exactamente. Y la vida social Ya. también, Y la relacionada vida También, sí, social, por supuesto. sí, Por supuesto. exacto. Toda la razón, la vida social también, el poder compartir con otros, el escuchar música con otros, el reírse. Incluso, no sé si pueden ver en Netflix, hay un documental de un periodista que quiso investigar cuáles eran las razones que hacían que las personas tuvieran mayor longevidad. sí. Y Ya. a esta se llama las zonas azules Zonas azules, Ah, sí. y sí. va a distintas partes del mundo identificando cuáles son estas prácticas que permiten que la gente viva más. Entonces, justamente el convivir con otros, la actividad física, la La alimentación. alimentación, él incluso identificó que en Japón el hecho de que se sentaran en el suelo y que eso permitiera mantener la columna en cierta posición, hacía que tuvieran más cantidad de años, que pudieran vivir más años. Entonces, ojo ahí, es súper interesante ese documental, súper, súper interesante, porque habla, Oye, y dime, hidratarse también, tomar agua, tomar Mucha harta agua. agua. tomar agua, es Agua, muy importante. sí. Sí, súper importante. Sí, el hidratarse también es un buen ejercicio de prevención. Sí. Sí, Sí. sí. Ahora, ojo, porque muchas veces pasa de que dicen, no, es que la demencia es, mira, me han escrito muchas veces para decirme, no, pero usted está hablando que que es posible prevenirlo. Aquí al que le toca, no es así. Existe la posibilidad de prevenir y justamente es teniendo un estilo de vida saludable. Saludable. El dejar Exacto. de fumar, eso también, el tabaquismo también es Y un también factor de es riesgo. siempre estar aprendiendo algo, estudiar algo Sí, que va mucho por eso. más que los juegos de Sudoku y la sopa de letras. Bueno, Aprender algo, estudiar, no dejar de Exacto. aprender. lo De más hecho, dicen que importante aprender es a estudiar idioma eso, a los idioma, eso te iba a decir 50, yo. 60 Eso, años ayuda mucho. Sí, eso, Mira, idioma. Es lo voy más a estudiar importante, ruso entonces. hablar idioma. Claro, estudiar Eh, ruso, chino Oh, mandarín. Claro. sí. quisiera, Y la vida sexual, María Inés, no hay dicho nada. no, pues estamos en pero otro tema, momento, espérate, vamos por en parte. orden, por favor. Yolanda Vergara también nos comenta por el chat, yo tuve a mi padre con Alzheimer, es una enfermedad Sí, terrible, como tu familiar se va apagando lentamente, donde no se sabe cómo actuar frente a la aparición de los síntomas. Y lo complejo que es cuidarlo. Mi padre duró 5 años, falleciendo en 5 marzo años. de este año, lamentablemente. Es muy difícil vivir las etapas de la enfermedad y lo triste es cuando ya no te recuerdan. Bueno, y Sí. Cecilia Martínez que dice, perdón por el atraso, pero igual llegó nuestra querida Cecilia, así que muchas Cecilia, gracias. hola. Le doy la palabra a Rosita para que nos
comparta, por favor. Uy, la... Hola, 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 buenas noches. Oye, muchas gracias por la exposición, Marcela. Mira, lo que Oh, yo quería comentar no es tanto, ¿ah? Primero quería decir que hay una película que a mí me parece extraordinaria y que la recomiendo, que es El Padre, que la buenísimo. protagoniza Anthony Hopkins y que la verdad yo la he visto un par de veces. La primera vez la vi y no aquilaté completamente toda la sintomatología, todo lo que vivió él, pero la segunda vez me pareció, pero, uf, me llegó, Sí. pero el final es tan gráfico porque él termina llorando y pidiendo a la mamá. O sea que yo creo que es lo que finalmente le pasa a todos los seres humanos cuando están en un estado ya claro. Pero él no distinguía, digamos, cuál era su casa, quiénes estaban ahí, quién, bueno, una desorientación completa que él y su refugio era su dormitorio. Ahí era donde él se sentía como más protegido. Pero bueno, por eso recomiendo la película. Y lo otro que quería comentar es que, claro, yo tengo también un padre que falleció hace muchos años atrás y al cual le diagnosticaron demencia senil. Y así que comprendo, digamos, la complejidad que importa tener un ser tan cercano y tan amado como es un padre, completamente desestructurado. Y también entiendo entonces por qué la legislación hoy día tiene que crear un sistema nacional de cuidado, porque como bien decía Marcela, llega un momento en que es absolutamente inviable para la familia eh, tenerlo, porque Ujú. porque es peligroso para las personas que conviven con él, Sí. porque corren peligro las propias personas, porque Mm. requieren de 24/7 un tratamiento especial de personas que tengan conocimiento. Bueno, eh, es una situación de alta complejidad, yo creo, en la salud y familiar, digamos, porque yo creo que Sí. afecta a toda la familia. Entonces, bueno, hay que avanzar, digamos, en Mm. la legislación de forma tal de que podamos llevar a la práctica lo que dice la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos de las personas mayores, en donde el deber, digamos, recae, la responsabilidad de las políticas públicas recae en primer lugar, desde luego, en los estados, pero los estados tienen que realizar estas políticas, implementarlas Ah, de la mano con las personas mayores o con la sociedad civil, no necesariamente con las personas mayores, tiene que ser un trabajo de todas maneras de carácter intergeneracional. Entonces, es una responsabilidad de todos y por eso mientras más conozcamos del tema, sí. sin duda es un aporte. 1.000.000 de gracias. Muchas gracias, Gracias a Rosita. ti. Bueno, hay que Joaquín, decir que Jackie. hoy, perdón, Pame, hay que decir que hoy en la residencia a nivel gubernamental hay tiempos de espera de 3 años. Es. Entonces, es una situación compleja, porque como bien tú lo dices, llega un minuto en que la situación es inviable para una familia, porque además requiere en algunos casos de asistencia médica 24/7, em, pero sin embargo, el poder acceder a un hogar de la red de hogares a nivel nacional, hoy tiene una lista de espera de 3 años. Esa es la Imagínate. realidad de muchas personas y estamos hablando que los hogares particulares, hoy por hoy, menos de 750.000 pesos mensuales no encuentras. Y estamos hablando de casi situación precaria de 750.000 pesos. Mm, Precaria. mm, Entonces, y sin mucha fiscalización y sin mucho mm, control, ojo ahí. Y ahí hay una serie de abusos, de violaciones de derechos, que yo creo que no han sido abordados, ni siquiera en la agenda mediática, ni en la agenda gubernamental. Yo creo que ahí hay una deuda infinita con el adulto mayor. mm. Porque yo creo que no hay, o sea, recuerdo haber entrevistado a la directora del área de envejecimiento de la Flaxo, que en este minuto, perdónenme, pero no recuerdo el nombre, que en algún momento también fue secretaria de Estado durante el gobierno de Bachelet, y ella me comentaba, mira Marcela,
En este minuto se le pide lo mismo a una residencia de adulto mayor que a una BOAT. O sea, los mismos papeles, los mismos requerimientos para abrir una BOAT que para abrir una residencia de adulto mayor. Hoy la situación ha cambiado. Hoy hay una ley que pide ciertos requisitos y ciertos estándares a las residencias que se debe cumplir, si no mal entiendo, a fines de este año. Ahí tendría que ponerme más en terreno, pero durante muchos años la situación fue muy precaria, con cero fiscalización, cero, cero. Yo Sí. recuerdo, bueno, la primera residencia, bueno, mi papá, debo confesar que a mi papá lo echaron de 2 residencias por el tema de la agresividad. Imagínense lo complejo que puede ser que ni siquiera lo puedan recibir en la residencia. Fue una situación muy, muy compleja para nosotros, porque tampoco podíamos tener en la casa, no teníamos cuidadores que quisieran aceptar estar cuidándolo porque sentían que se ponían en riesgo. 2 residencias nos rechazaron, después de que mi papá estuvo uno en una ocasión 2 meses, en otra 3 meses. Y en otra residencia que lo tuvimos, la verdad es que fue terrible, terrible la experiencia, terrible. Mi papá tuvo un deterioro físico importantísimo, eh, hubo negligencia, no nos dejaban entrar, lo teníamos que ver en una sala de espera, no podíamos ver las condiciones reales en las que vivía, y estamos hablando de un lugar que pedía bastante dinero, que está en un lugar bien acomodado de Santiago, que supuestamente era especialista en enfermedades, en pacientes con enfermedades neurodegenerativas mayores, pero que sin embargo no dio el ancho. Obviamente mi papá salió de ahí en cuanto nos dimos cuenta de esta situación, pero hay mucho adulto mayor que vive en situaciones realmente terribles, terribles. Y que además el gobierno me decía, esta persona de la Flaxo, esta directora de la Flaxo me decía, en muchos casos tampoco aborda el tema porque no tiene respuesta, no tiene solución. Entonces, abordar el tema sin una solución es poner en el tapete, en la agenda pública, algo de lo que no se va a poder hacer cargo. Entonces, sí es dramática la situación. Muchas gracias, Marcela. Joaquín y Pedro continúan con sus preguntas. Sí, estimada, mire, lo que pasa es que, bueno, y estimado Pedro, lo que pasa es que mi abuelita tiene demencia senil, tiene más de 90 años, yo soy de acá de Concepción, y resulta que si creo que hay un error grande que se ha cometido en mi familia, eh, es que la infantilizan mucho. Tengo 2 tíos que son muy porfiados y la infantilizan. Uno de mis tíos le habla como guagua, le han comprado muñecas, muñecos, le pasan muñecas, muñecos. eh, no sé, pues anteriormente mi abuelita leía la Biblia, por ejemplo, o leía un libro de Valparaíso, porque ella es oriunda de Valparaíso, donde hablaba del puerto, del Cerro Alegre, todo eso. Y ella leía esos libros de, no sé, pues literatura de persona adulta, y le cambiaron esos libros y le pasaron libros de guagua. Me pasaron libros de niños de primera, segunda infancia. Entonces, yo creo que en el caso particular de ella, con eso, yo creo que quizás más le desarrollaron la demencia. No sé si estaré en lo correcto o estaré equivocado, porque yo, por ejemplo, a mi mamá yo le he dicho, mamá, yo le digo, no sé, cuando usted pase los 90 años con mi abuelita, yo no le pienso pasar muñecas, ni libro de niñitos chicos, ni nada de eso, porque Eh, yo considero que eso no corresponde. De hecho, tiempo atrás yo estuve en un seminario de trabajo social y adultez, y también se tocó ese tema que realmente a las personas mayores, cuando ya sufrieran Alzheimer o demencia senil, no la infantilicen, porque no es correcto, porque no se le hace ningún bien. No sé, esa es Exacto. algo que yo quería compartir con ustedes, porque bueno, gracias a Dios mi abuelita no es agresiva, pero yo, por ejemplo, cuando he tenido la oportunidad de conversar con ella, eh, yo le empiezo a conversar cosas que ella me hablaba años atrás, antes de que desarrollara la enfermedad. Y yo le digo,
Abuelita, ¿se acuerda que usted me decía que cuando usted era niña, era joven, era adolescente, le gustaba nadar en los muelles de Valparaíso y todo eso? Porque papá de ella era marino, y yo, ella ahí me conversa y yo trato de refrescarle la memoria con todos esos datos antiguos que ella me contaba de cuando jugaba básquetbol, porque le gustaba mucho el deporte. Pero yo trato de hacerla recordar, pero yo siento que mis tíos que la infantilizan, al final terminan perjudicándola. Eso, muchas gracias. Gracias, gracias Joaquín. Yo creo que ahí hay varias cosas. Primero, efectivamente, se infantilizan mucho a las personas que tienen demencia y al adulto mayor en general. Al adulto mayor en general se le infantiliza. Pero al que tiene demencia ya llega a un nivel extremo, extremo. Y yo creo que como familia también muchas veces lo tratamos como si fuera niño y no estimulamos las habilidades que aún le quedan. Yo creo que eso es importante, siempre hay que considerarlo, porque los psicólogos me acuerdo que nos decían, no piensen en lo que perdió, piensen en lo que va quedando. Y eso hay que estimularlo, porque si nos enfocamos en lo que perdió, vamos a sufrir mucho más, vamos a sufrir mucho más ese duelo. Entonces pensemos en lo que va quedando. Entonces ahí es importante la estimulación, si ella sabe vestirse sola aún, promoverle, impulsarle que siga vistiéndose sola, que siga poniendo la mesa, obviamente que tal vez si hay algún tipo de actividad que genera algún riesgo, obviamente no, pero intentar impulsar en ellos esa autonomía. Si ella leía justamente ciertos libros o practicaba cierto deporte, ponerle en la televisión esos deportes o hablar ciertos temas. em, Sí, yo creo que el tema de infantilizar al adulto mayor es un tema que no se habla mucho, pero que sí ocurre bastante. De hecho, el otro día hablábamos con un grupo de personas que se está dedicando a esto y decíamos, se habla mucho de crianza respetuosa, de considerar las necesidades de los niños, pero poco se habla de envejecimiento respetuoso, de considerar también las necesidades que tienen los adultos mayores. No se aborda mucho ese, no, porque pensábamos, no se aborda porque ya a veces se consideran que no son seres productivos, que ya no están en el área laboral, entonces ya no importa, ya no importa, ya no importan. Es terrible lo que estoy diciendo, pero pasa. Entonces creo que Joaquín, justamente hay que intentar no infantilizar y tratar de estimular esas habilidades que aún le quedan a tu abuelita. Eso yo creo que es fundamental. Ver qué es lo que tiene, si ella todavía puede trasladarse y puede, como te decía, poner la mesa, esas acciones que tal vez ella hacía cotidianamente, intentar que las siga haciendo. Muchas gracias. Sí, Pedro. Hola Marcela, oye, felicitaciones porque el testimonio refleja una realidad que está presente no solamente en Chile, sino que en todo el mundo a propósito del aumento tan agresivo exposición. de la población de personas mayores. Dos situaciones, yo tengo dos personas muy cercanas, amigos y amigas, que están cuidando. Yo estaba pensando en los cuidadores y efectivamente es una situación muy difícil porque a nadie lo adiestraron para este tema. Una palabra fea, no me puedo adiestrar, pero nadie tiene mayores conocimientos. Mi amigo, en realidad, con su madre, vive 24/7 con ella y está enfrentando esto y todos los días está ¿cómo se llama?, aprendiendo. Y la otra persona me ha manifestado incluso que de repente igual está sobrepasado porque de repente le da mucha rabia, no sabe cómo enfrentar la situación de su padre, que es una situación difícil. Y hoy día justo hablé a propósito de los cuidadores, ¿ah? Porque yo creo que obviamente es interesante ver la situación de la persona afectada, pero a lo que más me ha llamado la atención es el tema de los cuidadores. Y hoy día hablé con un Aldrin Vergara, que es el presidente del sindicato de los funcionarios de los ELEAM. Ah, Es un testimonio que está al otro lado.
que son las personas que incluso pagadas trabajan en estos LEAM, muchas veces, como decías tú, no regulados, no controlados, no supervisados adecuadamente por los sistemas administrativos del Estado, y que efectivamente ellos viven la otra parte, bajo sueldo, situaciones Terrible. estresantes, enfrentar situaciones muy complicadas de violencia de las personas que obviamente están viviendo esta situación, y obviamente ellos también se sienten afectados por esto porque no están adecuadamente Capacitado. cuidados, Capacitado. porque cuando se habla del Cuidado. sistema de cuidado se habla tanto de las personas que requieren el cuidado y de los que hacen el cuidado, porque esas personas están muy afectadas. Bueno, y en Chile obviamente hay una cantidad importante de personas cuidadoras que no tienen ninguna remuneración porque son familiares, y en el tema de género, ¿para qué vamos a hablar? Porque 90% son mujeres. mujeres. Entonces ese es un tema que yo quería como comentar, y que yo creo que, bueno, tú eres, o sea, por tu testimonio entiendo que tú obviamente formas parte del universo de los cuidadores, y yo creo que nosotros que estamos todavía bien, deberíamos pensar en que podríamos ser ambos actores, que tenemos que cuidar a nuestros, bueno, yo cuido a mi mamá Sí. también, pero también en algún momento nos puede quizás llegar ese periodo donde nosotros tenemos que ser cuidados, y para ello tenemos que también mentalizarnos, como se dice por ahí. Esa observación quería hacer, Marcela, y reitero que tu testimonio refleja una realidad que va más allá de la situación tuya, y que obviamente tenemos que preocuparnos a nivel ya normativo, como Sí. decía la Rosita. Gracias, Marcelita. Sí, gracias Pedro. Sí, estamos hablando de que actualmente en el mundo existen 55 millones de personas que tienen demencia y Exacto. que estas cifras van en aumento porque obviamente va en aumento la población adulta mayor en el mundo. Estamos viviendo en una sociedad que está envejeciendo. em, y que este tipo de patologías cada vez van a ir en aumento. Se habla incluso de la pandemia de la demencia. Entonces, yo creo que es importante que abordemos como sociedad los impactos que genera la enfermedad a nivel social, a nivel familiar, a nivel personal. Justamente lo que hablaba, esta falta de capacitación también del personal de las residencias. Claro, uno dice, claro, no tienen supervisión, no tienen fiscalización, falta ahí el apoyo del gobierno, pero también la labor que ellos desarrollan es una labor a veces súper ingrata. Fuerte. Es súper fuerte, estás viviendo estás continuamente en la cotidianidad viendo el deterioro, viendo situaciones que no sabes cómo abordar, de agresividad, de incontinencia urinaria, Claro, eh, desinhibición. Así, es fuerte. desinhibición. Total. Hay un montón yo recuerdo mi papá en un hogar en el que estaba que una señora lloraba todo el día, lloraba y se arrastraba y andaba como con una mantita y lloraba y uno la abrazaba y no dejaba de llorar. Y yo decía, claro, estas personas que están cuidando, yo llego, estoy con mi papá, trato de estar con él y todo, pero ellas conviven diariamente con esta realidad y debe ser de un nivel de estrés Terrible. Es terrible. impresionante, Sí. impresionante. Si yo convivo con una sola persona y esa Imagínate persona 20. 20, y a veces me decían, no, es que yo tengo 8 o 10 a cargo, y yo Y, decía, Sí. pero qué horror. O sea, yo con uno y uno además con el que tengo un vínculo amoroso, que lo amo, a veces me saca de quicio y digo, me desespero y digo, ¿cómo qué hago? Imagínate con 8 que no conozco, que no tengo ese vínculo. La verdad es que sí, yo creo que falta muchísimo temáticas por abordar. Creo que es complejo, es súper complejo. Por eso hoy cuando hablan de los centros diurnos y todo, yo digo, sí, es súper buena idea, pero ¿habrá realmente personal capacitado? ¿Realmente habrá supervisión bajo esos centros diurnos que hoy es la propuesta como gubernamental? Ojalá que se esté haciendo de la mejor forma, justamente conociendo la realidad, porque si no se conoce, es fácil poner un centro diurno tipo guardería. Volvémonos de nuevo a infantilizar y volvemos a pensar en estas como guarderías cuando claro. no son niños de 3 o 4 años, son niños con necesidades absolutamente distintas.
Entonces volvemos nuevamente a infantilizar esta Exacto. situación. Entonces yo espero, he leído, pero yo pretendo ir a ver, conocer y todo más de fondo porque ojalá que no sea una simple guardería. Exactamente. Esperemos Sí, que no. exacto. Claro. Bueno, menos mal que en la Quisiera, cuenta pública se Espera. colocó el tema fuertemente Sí. del Sistema sí, Nacional de Cuidado. Hay que ver cuál es el contenido y las platas. Exacto, los importante. recursos también, eso va a ser súper importante, el tema de los recursos, porque se está poniendo como una agenda, dentro de la agenda pública se está poniendo como un tema relevante, pero si no hay recursos, la verdad es que las propuestas que existan no van a ser buenas propuestas. Recuerdo que el año pasado justamente hubo un seminario en el que en ese minuto era el ministro ay, ¿cómo se llama? El ministro de Planificación, ministro de Social y de Planificación, que Eso, ahora tiene Giorgio otro Jackson. nombre. El Giorgio Jackson. En Ahora ese está minuto era Javiera Giorgio Toro. Jackson. En ese minuto era Giorgio Jackson y en una de las intervenciones alguien dijo, bueno, pero en esto hay presupuesto, estoy hablando de junio del año pasado. Alguien además le preguntó si existía la posibilidad de que el trabajo de cuidado fuera remunerado para todas aquellas familias que lo hacen de manera obviamente desinteresada, pero que un apoyo obviamente en esta situación siempre sería bien recibido. Y él en ese minuto, hace un año, dijo, no, no hay recursos y la verdad es que la situación es bastante precaria. Queremos impulsar cosas, pero no existen todos los recursos para hacer todo lo que ustedes nos están planteando. Yo no sé cómo será la situación hoy en día, un año después. Espero que haya cambiado y espero que exista un interés y un presupuesto para realmente que todas estas propuestas se lleven a cabo de la mejor forma. Hay que presionar por el pacto fiscal, es el que se está pensando el tema de aumentar los recursos del Estado. Ojalá que existan, que haya esas partidas presupuestarias y que las cosas se hagan de buena forma, considerando las necesidades reales de las personas mayores y de las personas con demencia, en este caso específico. Sí. Quisiera poder hacer comentarios a ciertos puntos que se han ido abordando y que también nosotros como comité hemos ido trabajando desde ahí, ojalá generar también un aporte, en el sentido que primero, como partió Marcela señalando y en todo su relato también, qué importante es que sepamos cómo es el proceso de envejecimiento. Es decir, cuando decimos no le eche tanta sal, porque en el proceso de envejecimiento nuestro cuerpo va modificando y empezamos a tener distintos, nuestras papilas degustativas comienzan a ir perdiendo ciertos gustos. Entonces por eso es que generalmente empezamos a echar mucha sal a las comidas. Esto nos puede provocar también situaciones bastante complejas a nivel del organismo. Bueno, cuando las personas mayores no se quieren bañar, hay también, bueno, el tema de los olvidos, reiteraciones, etcétera. Son muchísimos los actos que se generan y que lo digo porque personalmente trabajo en el área de violencia intrafamiliar en relación a personas mayores específicamente, y hay muchas instancias y muchas acciones que hacen que las personas, pero báñate, pero esto, lo otro, y se empiezan a generar dinámicas de violencia. Y aquí tener también muy presente lo que decía Marcela, de los distintos tipos de deterioros cognitivos que van aumentando y que terminan en situaciones, por ejemplo, personas que pueden ser muy recatadas durante toda su vida. Yo no me manejo en el área neurológica, por lo tanto no me voy a referir a aquello, pero hay personas que, por ejemplo, con los deterioros cognitivos que van aumentando, se transforman en personas bastante, digamos, poco recatadas, por decirlo menos, y se desnudan fácilmente, hablan en un lenguaje distinto, etcétera, modifican otros tipos de deterioro cognitivo que conllevan a violencia, a ser muy violentos. O sea, es importante que vayamos conociendo de estas temáticas. Eso es lo primero que quería señalar. Lo otro que también señaló Marcela y que se retomó también por muchos de ustedes,
es esto de la progresividad. En otros países, a diferencia del nuestro, se está trabajando con el sistema de apoyos. Qué importante es que hablemos de estas materias. ¿Por qué motivo? Porque cuando yo comienzo con estos procesos, que es progresivo, yo puedo tomar conocimiento, puedo tomar conciencia, puedo tener un proceso de aceptación y puedo tomar resguardos. ¿Por qué hablo de los resguardos? Porque acá en este país, lamentablemente, cuando una persona tiene un deterioro cognitivo, ¿qué es lo que inmediatamente se hace? Interdicción. Y la interdicción, lamentablemente, es una instancia de absoluto y brutal traspaso a los derechos humanos de la persona, porque se deja a una persona absolutamente muerta jurídicamente. Disculpen que lo diga así, tan radical, pero es así. A diferencia de que si tenemos una conciencia distinta, si vamos con un proceso distinto y vamos viendo el paso a paso, yo cuando tenga esta oportunidad puedo ir dejando mandatos, puedo ir visualizando y señalando qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero, etc. Es cierto que muchas veces voy a poder ir teniendo un deterioro que no me va a permitir a lo mejor generar un acto contrato, pero eso no va a significar que yo no pueda decir dónde quiero vivir, con quién quiero vivir, qué quiero comer, qué quiero ir de vacaciones, o muchas cosas que nos hacen la calidad de vida que merecemos y que necesitamos para poder vivir y desarrollarnos de buena forma. Entonces, esto de la capacidad jurídica, que nosotros como IT también lo hemos hecho presente, de hecho hicimos un informe sombra ante la ONU para efectos de poder establecer esta situación, y que por suerte se tomó en consideración. Estamos muy orgullosos de aquello en conjunto con el acceso a la justicia y las situaciones que también ameritan en relación a la mediación, que también hicimos estos informes. Es importante que los tengamos presentes y que empecemos a vincularnos con estas temáticas de los apoyos, ¿ya? También lo que decía Marcela de la demencia senil, esto de no visualizar a una persona porque tiene una edad determinada que va a tener algún tipo de deterioro. Es como que pensamos en las personas, ya tiene 60, es como que inmediatamente tenemos un concepto bastante errado, sobre todo ahora, de acuerdo a lo que también se planteaba, que estamos muy longevos, estamos llegando a instancias de edad bastante mayores de las que era antes, y que la calidad de vida debe ser distinta y tenemos que llegar a esta longevidad en buena forma, con buena calidad de vida. Y eso tiene significancia radical en lo que es el proceso de envejecimiento, que recordemos que el proceso de envejecimiento comienza desde que, de alguna forma, para algunos desde la concepción, para otros desde el nacimiento. Sin embargo, desde ahí comienza nuestro proceso de envejecimiento. Por lo tanto, desde ahí es desde cuando tenemos que ocuparnos para lograr una longevidad tal que nos permita poder llegar a un envejecimiento sano, saludable, y como dice la Convención Interamericana de Derechos Humanos en protección de las personas mayores, envejecimiento sano, digno y saludable, positivo y saludable habla, y esto tiene que ver con todas las políticas que se deban relacionar con la calidad de vida de las personas mayores. Este es un nuevo paradigma que estamos viviendo, absolutamente nuevo. Antes habían muchos más niños, más jóvenes. Hoy día la población a nivel mundial se está envejeciendo y necesitamos todos trabajar para que las personas mayores, las personas que estamos en ese proceso, los niños, niñas y adolescentes, todos tengamos una vida y una calidad de vida, ojalá lo más, obviamente digna y lo mejor posible en términos de calidad. Eso quería mencionar y agradecerle a Marcela por esta instancia una vez más, porque siempre está en disposición con este comité y con todo lo que nosotros vamos haciendo, así que muy agradecida. Agradecida también de todas las personas que han estado y que llegaron incluso tarde, pero que igual se incorporaron, porque estos son temas que a todos nos convoca, ya sea por vivencias, por intereses, porque trabajamos en estas instancias, etc. Así es que no sé si es que hay alguien más que quiera hacer algún comentario, pregunta, inquietud. Sí. Hola. Yo, lo quisiera último, también. referente al tema,
¿Sí? Obvio. ¿María Concha está hablando o quién? Sí, sí, yo. Sí, Ah, por María, favor. dale nomás. Mira, referente al mismo tema, yo comparto lo que tú explicas y me parece tan importante el tema de la autonomía, pero a mí, como opinión personal, me queda la sensación que acá no sé, acá en Chile, para que pueda ser como visibilizado este tema, no sé, está el Registro Nacional de Discapacidad, ¿cierto? Entonces, porque eso te muestra un número de personas que tienen este problema. Sin embargo, eso también te va cortando cierta autonomía para quien lo sufre. Entonces, me queda como esa sensación que tal vez falta porque lo que hablabas tú de interdicción, otra persona va a tener que funcionar por ti, tomar decisiones. Entonces, ahí también me queda esa sensación como que hay un vacío. Por un lado, tengo que informar el número de personas que está con este tema para poder crear políticas públicas, pero por otro lado, también yo estoy quitando un poco la autonomía a esa persona. Perdón, absolutamente y concuerdo. O sea, acá en este país está la sustitución de la voluntad absolutamente. Y eso es tremendo, es aberrante. Por lo tanto, tenemos que ir caminando hacia el sistema de apoyos, que es el sistema que la Convención establece y el sistema que la mayoría de los países tienen. Vamos a hacer un conversatorio de aquello, así que atentos, atentos. Teresa. ¿Sí? ¿A mí me están dando la palabra? No, perdón, a mí salía parece, Teresa a mí. Riesemen, sí, y A después mí. Teresa Herrera. Ya, es la Ana María que quiere hablar. Es mi computador, por eso dice mi nombre, pero la Ana María quiere hablar. Ana María. Por favor. Ya, gracias. Bueno, ya se ha ido aclarando un poco cuál es lo que hacen los mediadores, pero quería preguntar más a ustedes como mediadores, específicamente en el tema de adultos mayores, ¿qué es lo que les toca hacer? Bueno, si el comité me permite, nosotros como mediadores de personas mayores hemos, como he comentado a lo largo de este conversatorio, hemos trabajado en torno a poder tener información de cómo se vive desde la mirada de la persona mayor. ¿Por qué motivo? Por favor, les pido si es que pueden silenciar los audios para que se pueda escuchar. En este sentido, como mediadores, hemos ido visualizando que, lo primero, no podemos tener las mismas herramientas o utilizar más bien los mismos parámetros que se utiliza la mediación en general y las reglas que se han ido abordando a través del tiempo, en especial la neutralidad y la imparcialidad. ¿Por qué motivo? Les expongo un caso concreto. Yo trabajo como curadora del ítem, a mí me llegan causas de violencia intrafamiliar y de alguna forma hago las veces de mediadora en las familias. ¿Por qué motivo? Porque la violencia intrafamiliar que nos llega para efectos de nosotros poder defender los derechos de las personas mayores muchas veces tiene relación con abandono, con negligencias, con instancias que implican que los hijos, por ejemplo, deben por obligación, por ley, ocuparse de solventar y de resguardar las necesidades de sus padres. Y en ese sentido, ¿qué pasa con el mediador? Yo como mediadora, la verdad de las cosas es que no puedo ser neutral, no puedo ser imparcial. Yo de alguna forma igualmente voy a estar vinculada a defender los derechos de la persona mayor. Entonces desde ahí es que yo genero instancias de reuniones para efectos de poder hablar con todos los partícipes de esta familia, digamos. Muchas veces también se incorporan nietos que son muy apegados a los abuelos, etcétera, y que aquí viene la segunda parte, que cada uno pueda aportar también de acuerdo a sus necesidades. Y acá no podemos tampoco estar en un espacio como estamos para una pensión de alimentos de un niño, niña o adolescente, porque muchas veces estamos en presencia de hijos que también son personas mayores, de hijos que tienen alguna situación de salud compleja,
de hijos que están en una situación económica compleja y que por lo tanto lo que tenemos que hacer es intencionar equilibrar. Es decir, yo en este momento no tengo plata, pero puedo aportar con ir 4 veces a la semana a cuidar. Eso implica, de alguna forma, un monto de plata porque no hay que ocupar platas 4 veces a la semana en un cuidador. Otra persona puede estar con una situación de salud complejísima y que no tiene tiempo ni tiene la posibilidad por movilidad de ir a cuidar, pero sí tiene plata, dinero, que puede aportar. Por lo tanto, se compensan estos 4 días, más el tema económico, más otro que puede aportar con pañales, más el otro que va a pagar las cuentas, más el otro que va a vivir con la persona, etc. Se tienen que ir compensando, equilibrando los haberes de cada uno de acuerdo a las facultades de cada uno de los participantes para que la persona mayor pueda estar en un buen pie, pueda estar lo mejor posible. Y aquí también tenemos que tener presente que la última ratio, como también lo explicaba Marcela, porque hay veces en que ya no hay alternativa, que tienen que ingresar a una residencia por un tema de que es inviable, porque hay muchas personas que están ya postradas y que necesitan cuidados de profesionales 24/7. O sea, ya no es cosa de que los hijos o nietos se puedan hacer cargo. Y en ese sentido, lo que se intenta es que la persona esté el mayor tiempo posible en su espacio, porque esto también genera deterioro. Cuando una persona se cambia, la cambian de espacios propios, ustedes mismos, si se tuvieran que cambiar de un día para otro de casa, ustedes ya están acostumbrados a su tazón, a su cocina, a su colchón, a todo, a sus espacios. Por lo tanto, cambiarse de ahí, cualquier situación de estrés le genera a la persona mayor situaciones muy complejas. Y tengamos presente que las situaciones de estrés en una persona mayor le quitamos años de vida. Entonces es muy, muy complejo el tema con las personas mayores. Además, debemos tener presente que dependiendo de la situación de cada una de las personas mayores, es el lugar donde pueden ir, porque no todas las residencias de personas mayores, los LEAM, reciben, porque no todos tienen las adecuaciones. Hay algunos LEAM que dicen relación y reciben a personas que son independientes, autónomas, que no tienen mayor complicación. Hay otros que ya están en una situación de deterioro cognitivo, pero que todavía son autónomos. Y hay otros que ya reciben a personas que están ya en una situación de postrados. Esto significa que están en una situación que no pueden manifestar su voluntad y requieren mucho más cuidado. Tenemos distintos niveles de instancias, por lo tanto hay que tener mucho cuidado también a dónde se le lleva a la persona mayor, y para eso tenemos que tener los exámenes e información y evaluaciones adecuadas para aquello. Entonces, no sé si respondo a tu pregunta, pero en definitiva, como mediadores, lo que hemos intencionado precisamente, y que los vengo diciendo desde el principio, es poder conocer el mundo de las personas mayores para que con esta información nosotros podamos defender sus derechos. Eso es lo que hacemos nosotros como mediadores especializados en personas mayores, defender los derechos de ellos para que ellos estén resguardados y protegidos. Teresa, no sé si te queda claro Bueno, o tienes... ya. Sí, no, me queda súper claro. Muchas gracias por la respuesta. Porque nunca había oído hablar de los mediadores de adultos mayores, no sabía exactamente. Así que importante Muchas gracias. también defenderlos cuando los quieren declarar en interdicción o Así cosas es. así. Ujú. Vamos a hacer un conversatorio también de aquello, así que Ya, atentos. Teresa gracias. Herrera, ¿tú Sí. querías hacer una consulta? Sí, no, mira, Hola. quería... ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, Perfecto. escuchamos muy bien. Perfecto. Hola, Pedro. Hola. Fuimos compañeros, acuérdate. Sí, por supuesto, pues del magíster. Del magíster. Oye, mira, yo tengo 77 años, ¿ya? Y trabajo hasta el día de hoy como educadora, asesorando y como mediadora. ¿M? Pero últimamente, como yo tengo 2 hijas radicadas, una radicada en Sydney, en Australia, ya 16 años, formó familia ya.
y otra ahora, desde el año pasado, radicada en Madrid, en España. Entonces, me acaba de tocar diciembre, enero y febrero en Australia. Estuve marzo aquí, abril, mayo y junio vengo llegando de España. Y como soy muy inquieta, me voy a ver los centros de mediación, qué hacen, qué tratan, y veo las distintas metodologías a nivel internacional, ¿no? Y en el caso del adulto mayor en Australia, mira, quiero señalarte con el siguiente ejemplo. Un domingo, le digo, veo buses de turismo alrededor de una plaza. Entonces le digo a mi hija, mira, como aquí a América llegan los buses de turismo con gente de la tercera edad, todos se bajan canocitos en los hoteles. Yo vivo aquí en Las Condes de arriba, tengo hoteles bastante importantes y veo siempre estos buses llenos de turistas que son siempre de la tercera edad norteamericana, ¿no? O de otros países. Entonces le hago el comentario a mi hija y le digo, mira, tú, le digo, como de Norteamérica vienen aquí, porque son viajes largos, ¿ya? Entonces dice, no, madre, me dice ella, no, madre, son las políticas públicas para el adulto mayor. Todos esos buses de turismo que tú ves son que el día domingo los distintos distritos sacan a pasear a sus adultos mayores, ¿ya? A museos. Y me llamó tanto la atención eso, que al adentrarme en el mundo del adulto mayor, te estoy hablando de Australia, de Sydney, principalmente ahí conocí esta realidad. Me llevó a ver los hogares de los adultos mayores, en que el Estado busca adultos mayores, muchos abandonados por sus hijos, porque hay una gran cantidad de adultos mayores abandonados por sus hijos, eso ténganlo muy claro, y les da lo mismo a los hijos, ¿ya? Entonces, los junta, se hace un estudio sociológico y los juntan de acuerdo a los distintos abandonos, vidas parecidas. Hay un trabajo muy, muy profundo. Y les dan bungalows, no son departamentos que corren riesgo de subir escalas, ascensores, nada de eso. Son bungalows, ¿ya? En que juntan a adultos mayores con situaciones similares, enfermedades similares, y financian la preparación de cuidadores que se hacen cargo. Oye, y no son puras mujeres y puros hombres aparte, son mixtos. Entonces muchas veces se generan pinches, vidas amorosas, ¿ya? Exactamente. Que les hace muy bien. Y eso muy bien. Y eso les quería contar mucho. No me quiero ir por las ramas, por favor, pero un caso puntual aquí que me pasó con una amiga en que era muy solita, era bibliotecaria y era muy solitaria. Y yo tengo dos grupos muy importantes en mi vida que después de viuda los activé, ¿no? Entonces voy y una de ellas, tímida, separada con 4 hijos cuando tenía, ¿qué? 35, 40 años. Y ahora tiene 77, yo tengo la edad mía. Y el año pasado se fue a vivir, a frutillar a su casita y iba a la parroquia. Y había un señor que la miraba y la miraba. Bueno, ahora convive con Gustavo, lo más feliz que hay, le cambió la vida, rejuveneció 10 años, ¿ya? Entonces, también la parte amorosa. Pero como quiero contar mucho, porque sé mucho sobre el adulto mayor vivencial, especialmente porque me quedo hasta 6 meses a veces cuando mi hija tiene guagüita, me quedo en Australia y veo, me voy a ver. Ahora cuando estuve me traje los libros que hay en las bibliotecas para el adulto mayor, hay un área del adulto mayor, video, acercamiento con lentes especiales, es una maravilla. Ya, entonces, pero mira el Estado cómo los trata. Cuando yo a mi hija, que es ingeniera comercial, ella tiene un cargo importante en el Food Bank australiano. Entonces va y me dice, mi amor, le digo yo, pero ¿por qué los países en desarrollo como el nuestro no pueden copiar siquiera algunas políticas públicas de afuera que son tan buenas? Me cargaba el otro día hablar, mira, yo no estoy hablando ni de derecha, ni de izquierda, ni de política, solamente de que me preocupa como tercera edad, 77 años, que ya voy para allá, para el polvito, ¿cierto? Tierra, ¿ya? Entonces,
¿por qué? ¿Por qué divagan tanto? La gente habla mal de los políticos, habla mal. Yo recién le escuchaba a mi amigo Pedro hablar, dice, no, es que hay que generar. Si nos quedamos en eso, en la teoría, teoría y teoría. Eso me tiene muy cansada a mí, ¿ya? Porque soy tremendamente estudiosa. Entonces, no hice el magíster, ¿ya? Y lo aprobé y todo, a los 72 años, ¿ya? Y di mi examen de grado y todo. Entonces, al adulto mayor hay que tenerlo ocupado, vigente, que juegue con sus nietos. Yo vengo llegando de España, en el que mi nieto de 9 años, que pertenece a un equipo federado de fútbol, y traía a los compañeros a la casa, mira qué simple, un globo, inflar un globo, tirar el globo al aire, y me sirve de ejercicio. Tirar el globo al aire y vamos pegándole al globo, y el otro, y Dieguito le pegaba, y Vicente le pegaba, que no se caiga el globo, ¿ya? Que no toque el piso. Que no toque el piso. Oye, juegos de mesa, Dactic, que queda a la entrada de la Pumanque, tiene remate de juegos de mesa, pero profundo, podría enumerarles 20 en este momento, ¿ya? Yo tengo un mueble donde hay puros juegos con cajas. Vienen los distintos nietos de las distintas edades, oye, y jugamos los adultos con los niños. Entonces se origina una vivencia que yo lo vi de mis padres lo vieron de los abuelos, lo vi de mis abuelos. Entonces, más que teorizar tanto, lo que se necesita desarrollar el mediador, porque a mí cuando yo cuento que soy mediador, y digo, oye, pero ves puros problemas familiares, me dicen a mí, y estás en edad como para soportar, escuchar tanto problema familiar. Amo lo que hago, amo, porque en el momento en que estoy generando el acuerdo, justamente mi tesis, que me saqué un 7 ya, me dice, cuando los acuerdos son permanentes y duraderos en el tiempo, cuando hay buen trato entre los excónyuges. Mire que es cierto. Todo esto que van cambiando los acuerdos, no, ya no estoy de acuerdo, ya de nuevo, y vamos al juicio, y vamos, ya es como que se degeneran los acuerdos, ¿ya? Entonces, yo te digo sinceramente, todo viene de la convivencia diaria. Todo lo que hablaron antes, de tomar mucha agua, de hacer ejercicio, de caminar, de estar vinculados a muchos grupos de estudio, grupos de juego. Salir a caminar. Oye, yo viajo sola, me decían mis compañeros, yo tengo un grupo de 14, yo soy iquiqueña, exalumna de María Auxiliadora de Iquique. Y me junto con 14 de ellas, que hacía 50 años que no nos veíamos. Un grupo maravilloso, maravilloso. Yo soy la única de las 14 que trabaja, la única que viaja sola, porque todo el mundo viaja, si no va con una tía, va con una prima, va con una nieta, ¿ya? Pero ¿cómo lo haces? Es confianza, pero ¿quiénes me dan esa confianza? Mis propios hijos, mis hijos. Tú puedes, mamá. Mira, me caí muy mal y me dejaron con bastón. Ahora vengo de España sin bastón. Mi nieto me dice, no, güey, sube los peldaños, no te apoyes, con cuidadito. ¿Te das cuenta? Me tocaba llevarlo a jugar fútbol a un centro cercano, y ahí la única abuela, eran puras mamás jóvenes que con sus guaguas y todo, la única abuela sentada, me llegaron los pelotazos de repente, pero eso necesita el adulto mayor, estar ocupado, pensando. Este país es muy prejuicioso. Por ejemplo, hacía poquito que alguien dijo, se pone poco recatado, ¿ya? Se muere la mediadora que acaba de decir eso, cuando estuve ahora en diciembre, que me tocó verano en Sydney. Oye, como ahora andan todos con los tatuajes y pintados, y con todas estas pestañas postizas y encima, oye, señoras de 85 años, con bien las pestañas para arriba, mini, hasta por aquí, con sus piernecitas todas huesudas. Oiga, Teresita, es que es cierto, eso está cambiando. Ahora las mujeres todo está cambiando, hija preciosa.
Sí, pues está Sí, cambiando, las estamos, mujeres despertamos, así que es verdad, exactamente. vamos No, avanzando, no, sí. pero yo estoy a favor de eso. Ya, Pero pero ¿sabe por qué, supuesto que Teresita? también, y de la sexualidad y todo eso. Estamos Bien, bien. bien, vamos Teresita, bien, maravilloso, maravilloso. maravilloso lo que está contando Teresita, maravilloso, porque yo creo Por que eso, si hay no, algo que nos mantiene activos es tener proyectos Exacto. de vida. Y yo a usted la veo con miles Exactamente. de proyectos de vida. Pero quiero pedirle un favor. Quiero formar parte de una comisión que estudie bien que el adulto mayor, por hijos irresponsables que no alimentan a sus hijos, le dejan a ellos que tienen que, la ley dice no, es que tiene el abuelo que tiene situación y el abuelo, oye, yo tengo un hermano que tiene un hijo, un sobrino, tengo un sobrino altamente irresponsable y mi hermano tiene 5 años menor que yo, 72 años, arquitecto, y no puede ser, no sabía él que tenía que poner las plata en distintas canastas. Y la ex señora de mi sobrino le sacaron 9 millones así. Y mi hermana tenía que pagarle. Teresita, ese es un tema también que se puede ver en mediación. Obviamente vamos a tomar más. Yo quiero trabajar en esa comisión de que estudien bien cuando el adulto mayor se tiene que hacer cargo de los nietos, cuando no es responsabilidad, mientras el sobrino anda pasando la Lógico. regia. Eso se llama la abuela eso esclava, se llama la abuela esclava. Exacto. Vamos a hacerlo Eso tiene después. que ver también con un cambio de conciencia, que es lo que hemos ido hablando a través de todo este conversatorio, que dice relación con esto del envejecimiento, con el cambio de conciencia que tenemos que tener como seres humanos para poder tener una vida digna, para poder tener una vida distinta, y tiene que ver con muchas modificaciones que tenemos que lograr. Yo les quiero agradecer una vez más a todos ustedes, a todos los comentarios que han hecho, a todos los aportes que han hecho, a Marcela, por favor, pero sí, un corazón gigante, tremendo. Sí, bravo, bravo. Muchísimas gracias. Bueno, en pro de la hora, llevamos 2 horas en este maravilloso conversatorio. Quiero invitar, así que ya vamos a terminar. Los quiero invitar para el primer jueves de cada mes, porque vamos a hacer todos los jueves primeros de cada mes un conversatorio en torno precisamente a estas temáticas que a todos nos interesan tanto, para ir precisamente conociendo más la vida de las personas mayores, conociendo qué es lo que nos va pasando, qué es lo que nos vamos sintiendo, cómo nos podemos ir apoyando, y agradecidísima de sus aportes, y de Marcela un aplauso gigante y un corazón gigante para ella. Muy lindo el tema, muy lindo. Gracias. Muchas Gracias a todos. De Gracias. verdad, muchas gracias por la invitación, gracias por el Nos espacio. despedimos con Shostakovich. Gracias. Uy, qué lindo. Muchas Que les vaya gracias, bien. que estén muy bien. Chao. Cariños, Muchas gracias. abrazos. Se pasaron. Gracias. Gracias.